Estos son nuestros anuncios. Servicios presenciales, martes 8 de la noche y domingos 9 y 11:30 de la mañana. Contamos con todas las medidas de seguridad sanitarias. Recuerda siempre traer tu cubrebocas y si te sientes mal, por favor, quédate en casa y síguenos en nuestras transmisiones por las redes sociales. Reunión de matrimonios, Amor Ágape. Los jueves, cada 15 días, a las 8 de la noche, en nuestro auditorio. Hombres del Reino. Reunión de varones, los viernes, cada 15 días, a las 8 de la noche, en nuestro auditorio. Reunión de jóvenes, Impacto, los sábados, cada 15 días, a las 7 de la noche, en nuestro auditorio. Reunión de mujeres, Su ADN en mí. Último sábado de cada mes a las 6 de la tarde en nuestro auditorio. Si tienes alguna duda, contacta a tus líderes o comunícate al teléfono 3329 63 90 73. 3329 63 90 73. Centro Cristiano Amigos Tala. Tocar el corazón de Dios, cambiar el corazón del hombre. Estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar.
tenemos un Dios vivo, un Dios que resucitó y un Dios que está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Levanta las manos y dile: la creación cantará para escuchar tu voz. Dile: desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Con todo tu corazón, desciende. Dile: Espíritu Santo, queremos que desciendas a este lugar. Y le dices: desciende hoy con fuego, Dios. Ay, con tus palabras dile: desciende. Dile: la creación temblará al escuchar, al oír tu nombre. Con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy. Vamos, dile: desciende.
Dile, desciende a este lugar. La creación temblará al oír. Una vez más le desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, porque has llenado este lugar, Señor. Gracias, Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, Padre, y te honramos. Me conoces en lo secreto, me viste antes de nacer, me acompañas, eres mi amigo fiel, nunca me dejas, lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Porque eres tan bueno, Dios, que Él en la cruz ha derramado la sangre para poder perdonar nuestros pecados. Gracias, Padre, porque es una carta de amor, Señor. Me persigues cuando me alejo, me traes a casa una y otra vez. Me restauras, estoy completo en ti, nunca me dejas, lo sé muy bien, lo sé muy bien.
levantas tus manos ahí en tu lugar y le dices: gracias, Dios, porque me amaste tal como soy en esa cruz. Dile: me amaste. Tu carta de amor para este pecado. Eres tan bueno, Dios. ¿Por qué no comienzas a disfrutar de su presencia? Y le disfrutamos de tu presencia. Te adoramos, te adoramos. Dile cuán grande ha sido aquella cruz donde nos demostraste tu amor, donde entregaste a tu Hijo por nosotros. Por eso te adoramos y te bendecimos. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecado. Eres tan bueno, Dios. Porque Él ha sido tan bueno con nosotros, entregando esa carta de amor. Gracias, Padre. Eres tan bueno. Gracias, Jesús. Tú eres tan bueno. Oh Jesús, ha sido tu carta de amor. Jesús, Gracias, Jesús. ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como? Ahí en tu lugar dile: gracias por esa cruz. Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Te adoramos, eres tan bueno, Dios. Gracias, Jesús, porque has sido tan bueno, Señor, conmigo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Sabemos, Jesús, que hay un lugar donde nos estás esperando, Señor. Sabemos que es un lugar donde correrán los ríos, ríos de oro. Y tú nos estás esperando en ese lugar, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: hay un lugar donde su amor reinando está reinando tu amor, Señor. Corrientes de gracias fluyen con libertad. Donde su amor es sin igual, fluyendo está como caudal. Levanta tu voz y ayúdame a cantarlo. A los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti.
Hay un lugar donde la maldad pierde su poder. Mi corazón tiene paz con Dios y su perdón, donde su amor es sin igual, fluyendo está como caudal. A los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy, asombrado Jesús, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti. A los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy, asombrado Jesús, asombrado estoy. Estoy aquí a tus pies, Padre. Cuando rojo fue rendido, Señor, blanca fue mi maldad. Perdona, Señor, mis pecados. Todo a ti. Perdona, Señor. Todo a ti. Mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo, mis brazos abro a ti, eres mi Salvador. Hoy me rindo, y lo más fuerte, iglesia, mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo, mis brazos abro a ti, eres mi Salvador. Hoy me rindo, a los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy, cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti. Repítelo una vez más. A los pies de la cruz, porque venimos a los pies de la cruz, porque cuando rojo fue su amor, cuando Él ha derramado la sangre en la cruz, nuestro pecado ha sido limpio, ha sido blanco. Gracias, Jesús, por tanto amor, esa carta de amor que has hecho en ese lugar. Gracias, Jesús. Debo todo a ti, Señor. Debo todo a ti. Debo todo a ti, Señor. Debo todo a ti, Jesús. Gracias, Jesús, porque tenemos un amor inigualable, donde Él en la cruz ha derramado la sangre para que nuestro pecado ha sido limpio. Gracias, Padre, por tanto. Gracias, Jesús. ¿Por qué no le das una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Normalmente el día sábado, en el tiempo de la ley, la gente no hacía nada, pero no hacía nada de trabajo. Pero desde el día viernes a las 6 de la tarde hasta el día sábado a las 6 de la tarde, el tiempo que estaba, o lo que hacía el pueblo de Israel, era adorar a Dios, era estar en la presencia del Señor. Ese era ese tiempo que utilizaba. Y la Biblia nos enseña que
cuando el pueblo de Israel no hacía no guardaba el sábado, la gente era castigada, pero era castigada por Dios mismo, ¿verdad? Y hoy en día el tiempo que le damos al Señor y que la ley o las leyes humanas también le dan, pues es precisamente el día domingo, que es el día de descanso. Yo no sé si ustedes lo recuerden, pero anteriormente así era como lo decían, el día de descanso, el día domingo, ¿verdad? Entonces, hoy es un día para darle la gloria a Dios. No es como en la ley, donde la gente caía muerta o si trabajaba traía maldición, y cuando juntaban el maná que estaban en el desierto, pues se pudría o sea, no podían hacerlo, y si guardaban o hacían algo mal que Dios les decía, pues no podían o no deberían de hacerlo. Hoy, cuando hablamos de la gracia, la gente piensa que es más fácil. Y sí, en teoría, no caes muerto. No caes muerto físicamente. Pero ¿qué crees? Espiritualmente mucha gente cae muerta. Y por eso luego no quiere nada con Dios. Así es de que yo quiero invitarte para que el día domingo, no es todo el día como lo hacía el pueblo de Israel o como le fue exigido al pueblo de Israel, pero el tiempo que le corresponde a Dios, dedícaselo a Él. Así es de que voltea, saluda al que está a tu lado, dile qué bueno que hoy viniste, qué bueno que te levantaste temprano, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta trabajo levantarnos temprano. Y hoy quiero terminar la serie de oración. Y recuerdan, la oración lo cambia todo, ¿sí? Pueden tomar su lugar. La oración lo cambia todo. Y hoy quiero hacer, el título de la prédica es una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué voz escuchas? ¿Qué voz escuchas, iglesia? Y vamos a ver qué nos dice la Escritura en el Evangelio de Juan, en su capítulo 8, verso 47. Y dice la Escritura: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Y entonces quiere decir que cuando nosotros, la iglesia, bueno, o toda la humanidad, vamos a ir a toda la humanidad, ¿sí? Como personas nos gusta comunicarnos. Es más, hay estudios en donde los animales se comunican, ¿verdad? Entre ellos, ¿no? Se comunican de tal manera que, pues de alguna forma se dicen lo que quieren hacer. Y en donde encontramos más este tipo de enseñanzas o de estudios, pues son con las hormigas, con las abejas, que son muy organizadas y trabajan de una manera ardua. Y bueno, pues encontramos que los panales están bien elaborados, los hormigueros también están bien hechos, y algunos otros animalitos que trabajan en grupo y de alguna manera se comunican. Bueno, eso es lo que dicen los estudiosos, ¿verdad? Dicen que las hormiguitas, cuando se encuentran con sus antenitas, empiezan a hacerle así, entonces están diciendo: hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Y ahí están, ya después se despiden y se siguen yendo con sus cargas, ¿no? Hay comunicación, pero nosotros como personas también buscamos comunicarnos de diferentes maneras, de una manera verbal, con señas o de otra forma. Hay comunicación. Y la verdad es que cuando hablamos de música, entonces la pregunta es: ¿qué música escuchas? ¿Sí o no? Entonces ya cada quien empieza a decir la música que le gusta. Entonces a nosotros nos gusta escuchar algo o a alguien.
Entonces, ¿sabías que esto no solamente es de ti? A Dios también le gusta comunicarse. ¿Cuántos saben que a Dios le gusta comunicarse? ¿Sí? ¿En serio lo saben o no lo saben? Bueno, y si no, hoy lo van a aprender. Miren, a Dios le gusta comunicarse. ¿Y saben con quién se comunica Dios? Con Él mismo. Sí, aunque tú no lo creas, Dios se comunica con Él mismo. Así como tú a veces te comunicas contigo mismo. ¿Cuántas veces vas por la calle o estás así, de momento estás hablando y te das cuenta que estás hablando solo? ¿A quién le ha pasado eso? ¿Alguna vez le ha pasado eso? ¿Que ha hablado solo? Y te das cuenta y no te sientes mal. Bueno, te sientes mal si otra gente te está viendo, pero si nadie te ve, tú sigues hablando solo. ¿Sí? Entonces nos comunicamos nosotros mismos, y esto no es por algo así, sino Dios se comunica con Él mismo. Mira lo que dice la Escritura, Génesis capítulo 1 verso 26. Dice: entonces dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sabes que Dios estaba solo? ¿No había alguien más? Entonces Dios dice: hagamos. Ahora, de acuerdo a la Escritura encontramos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, un Dios trino. Pero también nosotros somos tripartitos. Tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y cuando tú hablas y estás solo, ¿sí? Ya sea tu alma o tu espíritu está hablando, y le está hablando a tu cuerpo y a tu espíritu o a tu alma, ¿sí? Y entonces vamos a hacer esto, porque a veces hasta ocupamos el plural, no hablamos el singular, voy a hacer, sino y vamos a hacer esto. Y entonces Dios, la Biblia nos enseña que Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto se lo comunicó Dios a sí mismo. Dijo: vamos a hacer esto, vamos a hacer al hombre, y lo vamos a hacer con estas características. Lo vamos a hacer que hable solo. Y entonces tú y yo hablamos solos de momento, porque es la característica de Dios. Pero también a Dios le gusta hablar con el hombre. Mira lo que dice Génesis capítulo 1 versos 27 y 28. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y aquí viene la frase importante: y les dijo. ¿Sí? O sea, nosotros podemos orar y hemos orado para bendecir. Recuerden que la palabra bendecir es apartarlo para, ¿sí? Eso es bendecir. Entonces, cuando se ora y se bendice para bendecir este lugar, o se dedicó a este lugar, fue apartado para el servicio de Dios, ¿sí? Y entonces la Biblia nos enseña que Dios dice: y los bendijo Dios, y les dijo. ¿A quién? Al hombre y a la mujer les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí encontramos entonces que Dios habla con el hombre. A Dios le gusta comunicarse con el hombre. Génesis capítulo 2 versos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, es decir, hablaba con el hombre, y le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, la comunicación lleva un mensaje, lleva algo para hacer. No solamente es hablar por hablar, sino siempre que hablamos y comunicamos, inclusive en algunos lugares se habla y dice el comunicado, o manda el comunicado. Hoy decimos manda el correo, pero es un comunicado, ¿sí o no? Y tiene características específicas. ¿Qué es lo que se quiere realizar o lo que debe de realizar la gente? Entonces Dios, cuando a Él le gusta comunicarse, y con el hombre desde un inicio Dios se ha comunicado,
y le ha dicho lo que Dios quiere que el hombre haga. Nunca le ha engañado, siempre le ha dicho las cosas como son, lo que Dios quiere que el hombre pueda hacer. Y es por eso que entonces encontramos que Dios le dice a Adán y a Eva: pueden comer de todos los árboles, de todo el fruto de los árboles que hay allí en el huerto del Edén. Solamente no pueden comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coman, ciertamente van a morir. Un comunicado específico. Dios no los puso y se le olvidó decirle. No, Dios comunica y Dios habla perfectamente lo que quiere que tú y yo hagamos. Entonces encontramos que a Dios le gusta comunicarse. Pero también quiero decirte que a Satanás también le gusta comunicarse. ¿Cuántos sabían eso? ¿Sí lo sabían o no lo sabían? Al diablo también le gusta comunicarse. Y mira lo que dice la escritura, Génesis capítulo 3. Ahí hay algunos versos, pero ahí en esa parte nos enseña: el diablo a través de la serpiente habló con la mujer para engañarla. Ahora, aquí hay algo interesante que debemos de comprender. Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente. ¿Cuántos saben eso? Dios es omnisciente, Dios todo lo puede. Entonces Dios puede hablar directamente con el hombre, Dios puede hacerlo. Pero sabes, el diablo es, tanto Dios como el diablo son espíritus, ¿sí? Es decir, por eso es que nosotros somos espirituales y por eso tenemos espíritu. Dios se comunica hoy en día a través de su espíritu a tu espíritu. ¿Cuántos sabían eso? Entonces el diablo también es un espíritu y hay algo. Un espíritu necesita un cuerpo para poder manifestarse, para poder hacer lo que quiere. ¿Y saben qué hizo el diablo? Ocupó el cuerpo de la serpiente para poder manifestarse y poder hablar con Eva. Y entonces la Biblia nos dice en el verso 1 que el diablo le dice, se acerca a la serpiente y le dice: con que Dios te ha dicho o les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. ¿Sabes que el diablo es especialista en decir verdades a medias? Las verdades las mete con mentira. Y entonces te habla de la palabra, pero te miente, porque Dios no había dicho eso. Lo que Dios había dicho en el capítulo 2, versos 16 y 17 que acabamos de leer, Dios les dijo que podían comer de todo el árbol, de todos los frutos del árbol del huerto. Solamente no podían comer del árbol del bien y del mal. De ese no podían comer. Pero vean lo que Satanás a través de la serpiente le dice a Eva: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Eso nunca lo dijo Dios, pero se estaba comunicando. ¿Se va conmigo? El diablo pone intrigas cuando se comunica. Aparte de que dice mentiras, pone intrigas. Y entonces en el verso 5 encontramos nuevamente al diablo hablando a través de la serpiente: sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tampoco había dicho eso Dios, pero les metió la intriga y les dijo: el día que ustedes coman van a ser como Dios. ¿Saben por qué? ¿Quién quería ser como Dios? El diablo. Él quería ser como Dios. Él era el segundo allá en los cielos, pero él quiso ser como Dios y por eso fue arrojado a la tierra. Y entonces lo que él no pudo ser, engañó al hombre diciéndole que él iba a ser como Dios si comía de ese árbol
o de ese fruto, él podía ser como Dios. Así es de que, iglesia, debemos de entender que la comunicación es buena, pero debemos de ser sabios para saber a quién escuchamos. ¿Escuchamos a Dios o escuchamos a Satanás? Y la línea, si nosotros no estamos tomados de Dios, si nosotros no estamos siendo personas que en realidad tengamos comunión con Dios, entonces no vamos a poder escuchar su voz. Por eso es que el Evangelio de Juan, en el texto base que hoy utilizamos, dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces esa es la pregunta: ¿qué voz escuchas? Y tú puedes decir la de Dios. Bueno, yo, más bien dicho, tú debes de dar testimonio que eres de Dios, porque cuando tú das testimonio que eres de Dios, seguro vas a escuchar la voz de Dios. No necesitas estarlo gritando a los cuatro vientos. Solamente sé un hijo de Dios. Y cuando tú seas un hijo de Dios, entonces escucharás la voz de Dios. Y cuando tú escuches la voz de Dios, entonces darás testimonio que eres hijo de Dios. Y cuando das testimonio que eres hijo de Dios, entonces el diablo no podrá engañarte. Número 3. Hoy en día, quien habla a nuestra vida es Jesús, el buen pastor. Él habla hoy a nuestra vida. Juan capítulo 10 versos 27 al 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué Jesús dice eso? Bueno, esto es algo que debemos de comprender de esta manera. Si tú y yo escuchamos la voz de Jesús, es decir, si Jesús vive en nuestro corazón, si Jesús ya lo aceptamos como nuestro Salvador personal y Él vive en nuestro corazón, entonces nosotros podemos escuchar la voz de Jesús, del buen pastor. Y sabes, Jesús es el que te va a decir qué hacer y qué no hacer, qué escuchar y qué no escuchar. Es más, Jesús te va a decir cómo vestir y cómo no debes de vestir. Jesús te va a decir cuál es la persona que Él quiere para que formes un hogar. Jesús te lo va a decir. El problema es, ¿escuchamos a Jesús? ¿O escuchamos la voz del diablo que se mete a través de otras personas y nos están hablando cosas que van en contra de lo que Dios está diciendo? Entonces tú y yo debemos de tener mucho cuidado. Por eso es que Jesús dice que Él conoce a los que son de su rebaño. Él les habla. Y hay algo interesante, dice: y yo les doy vida eterna. Nosotros sabemos, y en este mes, la próxima semana inicia la Semana Santa, que en realidad para nosotros todos los días debemos de recordar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero entonces encontramos algo interesante: el que nos da vida eterna es Jesucristo, o a través de Jesús obtenemos la vida eterna, mejor dicho. Sí, porque la vida eterna y las mansiones celestiales el Padre las ha hecho, pero a través de Jesucristo, su Hijo, nosotros tenemos el acceso para ir a la patria celestial y tener la vida eterna, tener el perdón de nuestros pecados a través de Jesucristo. Así es de que, iglesia, el buen pastor Jesucristo dice: yo sé quiénes son mis ovejas. Y hay algo interesante, dice: y no van a perecer nunca. Si tú oyes la voz de Dios, no vas a perecer. Mira, puedes morir en una persecución,
pero tendrás la vida eterna. No vas a perecer. Porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y hay un canto viejito que dice: hay un nombre nuevo en el cielo. Y luego dice: mío es, mío es. Yo se los declamo, porque si lo canto se van a salir todos, ¿sí? Un día me voy a animar a cantárselos. Nada más se traen protectores en los oídos. Bien, entonces encontramos que nosotros hoy en día debemos de estar seguros que Jesús habita en nuestro corazón, que podemos escuchar la voz de Él, que no vamos a perecer porque Él ya lo dijo, y si Él lo dice, y si la palabra de Dios lo dice, entonces eso es cierto, es una verdad. Y tú y yo un día estaremos en el reino celestial, alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Jesús dice: y nadie me los va a arrebatar, porque las ovejas oyen la voz del buen pastor. Ahora, número 4, deleítate en su presencia. Ya escuchamos algo importante. ¿A quién escuchas? ¿A Dios o al diablo? Hay dos voces, no hay más voces, hay dos voces. Y tú debes de tener cuidado de saber a quién escuchas. Y la Biblia nos enseña que el buen pastor es el que también habla y dice que sus ovejas escuchan su voz. Dios habla y nos enseña que Dios se comunica con el hombre. Y cuando hablo del hombre, estoy hablando del género humano. O sea, nos incluye a todos los seres humanos. Pero también la Biblia nos dice que tú y yo debemos de deleitarnos en su presencia. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Bueno, y también hay un canto de este salmo, ¿verdad? Tiene letra. ¿Cuántos han escuchado este salmo cantadito? ¿No? ¿No lo han escuchado? Qué bárbaros, ¿eh? Pues ¿a qué iglesia van, hombre? Se pasan, ¿eh? Me dan ganas de cantar, pero no quiero que se vayan. Bien, entonces dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabes que cuando hay una plática tan amena, así uno se deleita? Uno está contento. Uno no quiere que termine la plática. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que han estado platicando con alguien y dice: bueno, pues ya me voy? Ay, no te vayas, vamos a seguir platicando. ¿Sí les ha pasado o no? O siempre han tenido pláticas aburridas. No, ¿verdad? Eso da gusto cuando alguien te platica y te dice, y entonces tú estás bien emocionado y te da gusto y cuentas sus tristezas y te ríes con él. ¿Sí o no? Y lloras con él, sí, cuando es tiempo de llorar. Pero hay algo interesante: te deleitas, te agradas, te sientes a gusto. Y sabes, esto es lo que Dios te pide. Y Dios te dice: comunícate conmigo y deleítate cuando yo hablo contigo, cuando yo platico contigo, cuando yo te digo lo que quiero, los planes que tengo para ti. Y la Biblia nos enseña que los planes de Dios son de bien y no de mal. Entonces deleítate. Esto es interesante, iglesia. Y dice: y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Salmo 84:10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Nuevamente Dios hablando a través del salmista, y dice que es mejor un día en los atrios de Jehová. Es decir, es mejor estar así. ¿Cuál es el atrio de la iglesia? Bueno, ahí del zaguán para acá hasta la cortina, es el atrio de la iglesia. Y el salmista dice: es mejor estar en el atrio de la iglesia, estar allí, estar contigo, estar escuchando tu palabra, que estar afuera. Porque estar dentro de los atrios, escúchame, estás en la casa de Dios. Ahora,
¿Por qué el salmista dice eso? Porque en aquel tiempo el templo estaba dividido en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y solamente algunos podían entrar al atrio, otros podían entrar al lugar santo, y al lugar santísimo solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Al lugar santo podían entrar los sacerdotes, y en el atrio estaban los levitas, y afuera estaba el pueblo, formado por campamentos o por tribus. Por eso es que el salmista dice: wow, estar en tus atrios un día, tan solo un día, que yo pueda estar en los atrios, eso es suficiente, eso es lo máximo, eso es lo mejor que me puede pasar, que estar 1000 años fuera de ellos y estar viviendo en maldad. ¿Te das cuenta la importancia de poder estar en la presencia de Dios? Porque cuando tú estás en la presencia de Dios, entonces Dios te puede hablar. Ahora, les decía, en ese tiempo cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, es cuando el pueblo esperaba que Dios hablara a través del sumo sacerdote. Y cuando el sumo sacerdote salía, tenía palabra de Dios para el pueblo. Pero en algunas ocasiones el sumo sacerdote moría porque no se había preparado, porque no estaba en condiciones de poder entrar a la presencia de Jehová, y entonces moría. Tenían que sacarlo y esperar un año más para ver si acaso el sumo sacerdote podía tener comunicación con el Dios vivo. Hoy en día tú y yo, Jesús en la cruz del Calvario, la Biblia nos enseña que el velo se rasgó en dos. El velo se abrió, y hoy el lugar santísimo no tiene velo. Hoy tú y yo podemos entrar al lugar santísimo sin caer muertos. Hoy tú y yo no necesitamos un sacerdote que vaya al lugar santísimo a interceder por nosotros. Hoy tú y yo podemos entrar al lugar santísimo y ponernos a cuentas con Dios, platicar con Dios y recibir comunicación, recibir propósitos de parte de Dios para nuestra vida de manera personal. Eso por lo menos merece una aleluyita. Y la Biblia nos dice que Dios además quiere revelarte cosas grandes. Jeremías 33:3 se le llama como el número telefónico de Dios a este versículo, ¿sí? Si tú quieres saberte el celular de Dios, Jeremías 33:3 es el celular de Dios. Y dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, Dios tiene confianza en ti. Dios tiene confianza tan grande que Él está dispuesto a confiarte las verdades importantes e inaccesibles que son desconocidas para el hombre. Por eso dice la Escritura: clama a mí y yo te responderé. Es decir, ten comunicación con Dios. Esa es la oración, platicar con Dios. Y una manera de comunicarnos con Dios o con una persona es platicando. Y Dios dice: platica conmigo, y cuando tú platiques conmigo y yo contigo, entonces yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En realidad no es el pasaje bíblico el que había puesto, pero apareció como pasaje bíblico. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? ¿O qué es lo que Dios nos dice a través de este verso? Que Dios tiene confianza en ti. Dios te confía. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces nosotros no tenemos confianza en Dios. Porque cuando Dios te dice: mira, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, de momento, cuando Dios nos está enseñando eso, nosotros decimos: wow, esto creo que no es de Dios.
se me hace que Dios no me está hablando a mí. Y entonces empezamos a tener pensamientos. ¿Sabes? El diablo empieza a poner pensamientos que no provienen de Dios para que tú dudes que Dios te está hablando. Así es de que, amada iglesia, ¿cuál es la voz que escuchas? ¿Qué voz estás escuchando hoy en día? Hay mucha gente, y con esto quiero terminar, hay mucha gente que piensa que Dios no los ama porque no sienten que Dios les habla. Hay gente que dice, es que a mí Dios no me habla. Hey, Dios te habla y Dios quiere hablar contigo. Si tú eres un hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces tú no puedes decir que Dios no quiere hablar contigo, porque el Padre quiere hablar con todos sus hijos. ¿Sí o no? ¿Tú eres papá? ¿Y a poco no quieres hablar con tus hijos? Es curioso. A mí me llama mucho la atención ver a los papás con un recién nacido, porque le hablan. ¿Sí o no? Le hablan. Hey, ¿cómo estás? Y hacen caras y gestos de bebé. Y nada más porque el bebé todavía no habla, sino diría, ay, no hables así, hombre. Háblame bien, ¿verdad? Entonces queremos comunicarnos. Y qué gusto nos da cuando el bebé empieza a hacer muecas, o se ríe cuando nosotros le hablamos, o empieza a manotear, o hace un sonido con su garganta, y entonces nos imaginamos que ya nos contestó. ¿Sí o no? Y luego hasta decimos, ay, me dijo esto, y el pobre bebé no hizo más que ¿no? Pero nosotros ya sacamos una frase muy grande. ¿Sí? Imagínate con Dios, cuando Él te habla, cuando Él te dice, te amo, eres la niña de mis ojos. He anhelado y he esperado tanto tiempo para que hoy pueda platicar contigo. Y tú de momento le dices, te amo. Y Él, como tú y yo, cuando nuestro bebé te dijo, papá, mamá, pegaste de saltos, gritaste, le hablaste por teléfono a tus papás, a tus suegros, a tus amigos. Ya me dijo papá, ya me dijo papá, ya habló. Me imagino que Dios se pone contento cuando tú puedes acercarte y decirle, papá, te amo. Cuando le puedes decir gracias porque me has dado la salvación. Cuando platicas con Él, ¿sabes? El enemigo pone pensamientos de duda para menguar tu fe hacia Dios, para menguar tu relación con Dios. Y esto no es nuevo. Lo hizo en el huerto del Edén. En el huerto del Edén lo hizo. Y lo que ocasionó fue romper la relación que había entre Dios y el hombre. Y la Biblia nos dice que cuando se rompió esa relación, el hombre tuvo que salir del huerto del Edén, y para que no regresara, la Biblia dice que una espada franqueaba la entrada al huerto del Edén. ¿Sabes? El diablo no quiere que tengas comunicación con Dios. Él no quiere, por eso pone duda en tu mente, por eso pone intriga, y por eso mucha gente dice, es que Dios a mí no me habla, es que yo soy muy malo, he sido un pecador, he sido de lo peor, ¿cómo Dios se va a dignar a hablarme? Hey, Dios se digna a hablarle a todos sus hijos, a todos. Y si tú eres hijo de Dios, entonces Dios quiere hablar contigo. La Biblia nos enseña, Juan capítulo 3 verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Esto no te parece que Dios te habla?
Dios está hablando al hombre y diciéndole: hey, lo único que necesitas es creer en Jesucristo. Yo ya envié el medio para que puedan tener la salvación. Me he sacrificado, te he mostrado mi amor tan grande. Me tuve que desprender de mi hijo para que tú puedas tener la salvación y la vida eterna. Solo cree en él. Solo cree. No tienes que hacer otra cosa más que creer. Romanos capítulo 8, versos 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La pregunta es: ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué voz escuchas? Recuerda, la oración es platicar con Dios. La oración lo cambia todo. Y hoy quiero invitarte para que ahí en tu lugar inclines tu rostro y le digas a Dios, así como estás sentadito, y le digas a Dios: he aprendido el día de hoy que tú hablas, y yo soy tu hijo. Si tú eres hijo de Dios, dile: papá, aquí estoy, quiero que hables a mi vida. El diablo me ha puesto pensamientos en donde he creído que tú no hablas, pero hoy, a través de tu palabra, he aprendido que tú hablas, y hoy quiero que me hables. Hoy quiero que hables conmigo. Yo no sé qué o cuál es tu necesidad, o simplemente dile: papá, háblame. Quiero escuchar tu voz el día de hoy. Quiero saber que tú estás conmigo, que tú me amas. Y si hay una palabra, hay una porción de la Biblia que viene a tu mente, solamente dila. Solamente háblala y dile: Señor, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Qué mensaje tienes hoy para mi vida? Porque quiero escuchar tu voz. Porque quiero saber que tú me amas. Porque quiero saber que tú hablas a mi vida. La Escritura dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La Biblia te enseña: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor te está diciendo el día de hoy que tú eres como la niña de sus ojos, la cual cuida. El Señor te está diciendo que tú eres como una piedra preciosa que cuida. No puedes decir que Dios no te habla. Dios hablando. Mi amado, aquí está la iglesia. Mi Padre, muéstrate a cada uno. Que cada uno pueda escuchar tu voz. Y que cada uno pueda sentir, Señor, que tú estás aquí. Sería en vano, Señor, hablar y que la iglesia no pueda sentir que tú estás aquí. Sería en vano decirles lo que tú quieres, Señor, que es comunicarte con tus hijos, y que tus hijos no puedan escuchar tu voz. Mi amado, quizás algunos de ellos tienen preguntas, tienen dudas, y yo quiero pedirte para que hoy respondas a su pregunta, a su duda, que tú traigas respuesta a su necesidad. Papito,
Hazlo tú. Hazlo tú, amado mío. Espíritu Santo, muéstrate a cada uno. Y que cada uno pueda sentir, Señor, el abrazo del Padre. Que cada uno pueda sentir esa comunión, Señor, con tu Hijo. Padre, hazlo tú, hazlo tú. Te amo, mi Rey. Yo quisiera preguntar si hay alguien que diga: pastor, hoy Dios me ha hablado y me ha dicho algo. Y si quieres compartirlo, solamente levántate y da testimonio de lo que Dios ha hecho el día de hoy contigo, de cómo Dios te ama y cómo Dios habla a tu vida. ¿Hay alguien que diga: pastor, yo puedo sentir realmente que Dios ha hablado a mi vida? ¿Hay alguien? Levanta tu mano o ponte de pie y háblalo. No necesitas un micrófono, solamente lo que Dios ha hecho y lo que Dios te ha hablado. ¿Nadie? ¿A nadie Dios le habló? Sí. Fuerte, hija. ¿Le puedes bajar al volumen, por favor? Gracias. ¿Hay alguien más que diga: Dios me habló el día de hoy? ¿Nadie? Quiero pedirte que hagas estas preguntas a Dios. En tu tiempo devocional, busca un tiempo y abre tu Biblia. Lee la palabra y luego pregúntale a Dios: Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Y guarda silencio para que Dios hable a tu vida. ¿Sabes? El día miércoles estuve con los muchachos de la alabanza. Oramos y Dios habló a algunos de ellos. Porque Dios habla. Y el que en este momento sientas que no te habló, no quiere decir que Dios no quiere hablarte. Hazlo. Ora a Dios. Conéctate con Dios, comunícate con Dios y tendrás respuesta de parte de Dios. La luz nos alcanzó, lo oscuro trascendió, la gloria descendió y el pueblo despertó. Escuché decir que siervo ya no soy,